Con mi esposa llegamos hoy. El bus llegó a las 8 al Terminal Sur. Fue una semana de trabajo y mucha actividad en nuestras conferencias nacionales. Y les digo, esta conferencia fue muy significativa, muy importante. Los acuerdos que se tomaron. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí, yo siempre le pido que me suban un poquito, porque a veces escucho muy bajo el volumen. Y entonces todo lo acordado fue muy significativo, muy importante. Y ahí estuvimos desde el martes hasta ayer sábado, y ayer por la noche regresamos mi esposa y yo a Santiago. Y quiero compartir la palabra. Estoy muy contento, ¿saben? Un poquito trasnochado, pero estoy muy contento igualmente, porque tenemos personas que han llegado últimamente aquí a la casa de Dios y que están perseverando. Los bendigo grandemente. Esto me motiva a mí, esto me alegra. Son aspectos de la vida cristiana que estimulan al pastor en su ministerio. Así es que los bendigo. La experiencia que tuvo Fernando el domingo pasado, él me la contó, fue sobrenatural ahí en el asiento. Fue tremenda. Significa eso que Dios se está moviendo aquí y está confirmando lo que estamos haciendo. Además, quiero honrar a Dios por la hermosa asistencia que tenemos cuando en el mes de enero y febrero, les digo, en otras ocasiones la asistencia por motivos normales, ¿no? Que los hermanos ya empiezan a salir de vacaciones, baja mucho, pero aquí no ha sucedido eso. Y me contaron que los cultos tanto del martes y del jueves estuvieron muy hermosos. Qué bueno es eso, hermano, que la obra depende del Señor Jesucristo y no del hombre. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo el Señor. Así es que todo eso a mí me es de mucho estímulo, de mucho aliento. Quiero que abran sus Biblias y me sigan en Santiago capítulo 5. Durante la semana estuvo de cumpleaños. Por ahí de pronto uno sabe cosas, ¿no? Estuvo de cumpleaños Pablito, el hijo de mi hermano Juan y mi hermana Kena. Y yo lo quiero mucho a Pablito, así que adelante te digo, feliz cumpleaños, Pablito. Lo quiero mucho a él. Quiero que abran su Biblia, como les dije, en Santiago capítulo 5, versículo 16. Voy a leer la segunda parte de este texto bíblico porque a eso me voy a referir. Santiago capítulo 5, versículo 16b. Ahí donde termina la primera parte, en sanados, el punto aparte, allí, no, punto seguido. Ahí voy a leer solamente esa declaración tan sucinta que hace Santiago, también llamado Jacobo, uno de los hermanos en la carne que tuvo Jesús. Dice ahí la Biblia, la oración eficaz del justo. ¿Qué dice a continuación? Puede mucho. Voy a repetirlo. La oración eficaz del justo, repitan ustedes, puede mucho. Puede mucho. Muy bien. Sobre eso quiero hablar. ¿Qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz significa que lo que hemos hecho, algo que hemos hecho, un trabajo, lo que sea, produce el efecto esperado. Entonces, cuando hablamos de la oración eficaz, estamos diciendo que lo que hemos orado, lo que hemos pedido a Dios, por ejemplo, ha tenido un resultado efectivo. Cuando alguna hermana o hermano aquí me pide a mí que ore por algo,
yo me pongo a orar por él, por ella. Y cuando veo el resultado, veo la respuesta que Dios me ha dado, mire, eso causa un gozo tremendo a una persona que acostumbra a orar más allá de lo normal hasta que Dios le responde. Tenemos ejemplos. ¿Quién no sabe la historia de Jabes? La Biblia dice que Jabes, libro de Crónicas, fue dado a luz por su madre con dolor. Y sabe, porque todos los partos, y especialmente en esos tiempos, los partos eran, como llamamos, partos normales. En esos siglos no existía la operación cesárea. Así es que todos los partos eran con dolor. Se dice que el principal dolor, el dolor más fuerte que existe en el cuerpo de un ser humano, es el parto de una mujer. Y entonces cuando dice la Biblia ahí que la madre de Jabes lo dio a luz, el término más correcto, aunque parezca duro, por eso se usa muchas veces un eufemismo. Se suaviza la palabra, se dice dar a luz, pero el término correcto, hablando con el idioma español, es parir. Ese es el término correcto. Entonces, dar a luz es un eufemismo para suavizar un poquito la palabra que es muy fuerte. Pero Jabes fue parido por su madre con dolor, lo que significa no solamente que lo dio a luz porque le dolió el parto físicamente hablando, sino que ahí usted puede entender que hay un trasfondo de dolor del alma. Esa mujer estaba pasando quizás por un tiempo de depresión, de angustia por algo, quizás un problema con su marido, con la familia, a lo mejor una situación de pobreza. Pero la Biblia dice que Jabes fue dado a luz con dolor, y por eso su mamá le puso por nombre Jabes. De lo que se subentiende que el nombre Jabes significaba dolor. Entonces, cuando alguien llamaba de sus amigos por ahí, en la juventud especialmente, cuando eran muchachos, a este varón, le decían: Jabes, ven para acá, Jabes, ¿te puedo pedir esto? Y le estaban diciendo, hablando en lenguaje castellano: dolor, ven para acá, dolor, te estoy pidiendo esto, o sufrimiento, te estoy pidiendo esto. Terrible. Era un estigma que llevaba este hombre sobre sí. Y el entorno de Jabes no era bueno. Había cierta pobreza. Pero la Biblia dice que Jabes le pidió a Dios que lo bendijera. Le oró a Dios. La Biblia dice que Jabes oró a Dios. Y le dijo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, o sea, una propiedad más grande, y me guardaras del mal para que me vaya bien, oh Dios. La Biblia dice que Dios le concedió lo que le pidió Jabes, y agrega la palabra de Dios ahí en el libro de Crónicas, que Jabes llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Un hombre importante, un hombre reconocido con honra en la sociedad porque fue ilustre. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su oración y Dios lo bendijo materialmente, lo enriqueció, le dio una propiedad de tierra grande. Fue su oración efectiva, fue su oración eficaz. Y seguramente alguno de ustedes aquí puede contar algún testimonio de que en cierta ocasión oró por algo y Dios le respondió. ¿Cómo fue esa oración que usted hizo? Eficaz. Y aquí la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Y yo he sentido en estos días ganas de hablar de esto y compartir con ustedes esto. El pastor Adán Raín, que fue nuestro anterior presidente,
Hoy día es el presidente, el pastor Samuel Fuentes, que vive en Lago Ranco. Un día me llamó el pastor Adán, yo conocí ese vehículo hace pocos años. Él tenía, diríamos, una especie de furgón, pero más chico, pero muy hermoso, grande, con unas 4 corridas de asiento. Pero era hermosísimo, un Chevrolet, comprado en Zona Franca. Pero le daba un gasto porque era vehículo norteamericano de origen. Y esos comen, tragan la benzina. Y entonces llega el momento que él lo quiere vender para que comprarse un vehículo más económico. Y saben, él puso en venta ese vehículo tan hermoso, tan cómodo. Yo estuve en ese vehículo, en Punta Arenas, y lo recuerdo bien. Él quiso venderlo, lo puso en venta 1 año y nadie se interesó en el vehículo porque era caro. Y ese día, después de 1 año, me llamó el pastor Adán, muy emocionado, muy tocado, y me dijo: pastor, he tenido necesidad financiera y 1 año he estado vendiendo mi vehículo, no he podido, nadie me lo ha querido comprar, pero hoy día fui al templo y pasé orando horas y le pedí a Dios un milagro. Hoy, pastor Rubén, él me estima a mí. Y le clamé y sentí que mi oración fue eficaz. Me volví a casa. Pastor, en este mismo día, antes de que lleguen las 12 de la noche, vino mi vecino a tocar la puerta de mi casa y me dijo: don Adán, ¿todavía vende su vehículo? Sí. ¿Por qué no me lo vende? Y le vendió el vehículo en ese mismo día. ¿Cómo ustedes definen la oración que hizo largamente el pastor Adán en el templo? Una oración eficaz, que logró su objetivo, que tuvo el efecto esperado. Y aquí la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que se interesen en eso. Hermana y hermano, lo primero que te voy a decir es que Dios no tiene hijos regalones. Porque de pronto tú puedes escuchar el testimonio del pastor Adán, el testimonio de tu pastor, que tengo tantos testimonios que he contado de respuesta de Dios, y tú puedes argumentar: es que él es el pastor, es que él es alguien especial, es que el pastor Adán de Punta Arenas, es que Gigi Ávila, es que Billy Graham, John Lake, John Alexander Dowie, Carlos Anacondia, Claudio Freyson son especiales. No, esos son personajes cristianos que le han creído a Dios. Dios no tiene hijos regalones. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Todos somos amados por Dios. ¿Lo puedes creer tú eso? Todos estamos bajo la mirada de Dios y Él está atento a lo que pasa en nuestras vidas. Sí, hermanas y hermanos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo. Y tú me dirás: pastor, tiene que explicarme eso. ¿Qué es el justo? Porque saben ustedes que Elías, de quien se habla aquí en este pasaje, no era justo en sí mismo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el rey David, ni ninguno de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Oseas, Daniel, etcétera, ni ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de ellos fue justo en sí mismo. Y yo tampoco soy justo en sí mismo. Usted tampoco, hermana, es justa en sí misma. Usted, varona, que está en esta iglesia, no es justo en sí mismo. Porque todos pecamos, todos erramos, todos fallamos. Y Elías también falló. En cierto momento dudó del poder de Dios, después que Dios había hecho tantas cosas con él. David, ustedes saben lo que le pasó. Abraham por ahí mintió. Jacob engañó a su papá. Pero fueron elegidos por Dios para grandes cosas. ¿Sabe lo que quiere decir la Biblia cuando dice la oración eficaz del justo? Del justo. Quiere decir que una persona, cualesquiera que sea,
puede llegar a ser justa, pero por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo? Mire lo sencillo que es. Algunas personas no reciben a Cristo, no reciben el Evangelio porque lo hallan tan fácil, porque escuchan a un predicador adelante que le dice: solamente cree, solamente recibe a Jesús y serás salvo. Pero hermanos y hermanas, así es. Porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación que da Dios es un don. La palabra don significa regalo. Y un regalo a ti no te cuesta nada, te lo dan. A la persona que da el regalo, a esa persona le costó. Fue a la tienda a comprarte algo, o a alguna parte a comprarte algo, y te lo pasó a ti, pero como un regalo, como un don. Tú simplemente extendiste tu mano, o tus dos manos, alegre, contenta, contento. Gracias por este regalo, qué bonito que es. Abriste el paquete, qué bonito que es este regalo. Te agradezco por tu regalo, y te sentiste feliz. Eso es un regalo. Y la salvación es fácil de recibirla porque es un regalo. Es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿A quién le costó el alto precio para adquirir ese regalo para ti? ¿A quién le costó el alto precio? Fue a Jesús, el Hijo de Dios. Él pagó con su sangre derramada en la cruz el regalo de tu salvación. Solamente lo que tú tienes que hacer es recibirlo. Recibir tu salvación. Por eso también, cuando una persona rechaza el Evangelio, cuando una persona es renuente a recibir el Evangelio, esa persona está cometiendo el pecado grande de despreciar el regalo de Dios en su Hijo. Y eso es terrible. Muchos algún día, cuando llegue el juicio ante Dios, van a decir: yo escuché el Evangelio, a mí me presentaron el Evangelio, pero tú no lo recibiste. Tú no recibiste el regalo de mi Hijo. Eres condenado, eres condenada, irás al infierno eterno. Hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Hoy, ahora mismo, una persona puede ser salva, si no lo es aquí, recibiendo a Cristo en su vida. Entonces, estoy explicando la palabra justo desde el punto de vista de Dios. No es tu justicia. No es que tú seas justo o justa en sí mismo, sino que cuando tú crees en Jesús, escucha esta buena noticia. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, en ese momento la justicia de Dios se le imputa a la persona que recibe a Jesús. Dice la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una persona que tiene a Cristo en su vida es justa ahora, justa ante Dios. Ya no está en el banquillo de los acusados, ya no está en el banquillo de los condenados. Ahora es salva, es salvo, es justo, es justa, y ahora tiene el privilegio de orar, de conversar con Dios, de hablar con el Señor. Y en este caso, cuando se cumple la palabra que tú le pediste a Dios, la oración eficaz tuya como justo, como justa, pudo mucho. Aleluya, pudo mucho. O sea, hermana, hermano, tú tienes el privilegio de pedirle a Dios, de clamar a Dios, y Dios te va a responder, y entonces tu oración va a ser eficaz. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso? ¿No es grande? Con los años y leyendo la Biblia, yo fui aprendiendo cómo se hace una oración eficaz. No me la enseñó un caballero por ahí, no me la enseñó un libro. ¿Sabe que me la enseñó la Biblia a mí? Particularmente, para mí, la oración eficaz, lo primero que tiene que tener es convicción. Yo creo tan ciertamente, para mí es algo tan seguro, que cuando yo empiezo a orar a Dios, Él me va a escuchar y Él me va a responder. Si una persona va con una cuestión rara a pedirle a Dios, ni siquiera entiende que Dios le está viendo, que le está escuchando, está en otra. Pero una persona que tiene la convicción que va a orar, que le va a pedir a Dios, porque sabe, como dice Primera de Pedro capítulo 5, que los ojos del Señor están con él
y sus oídos están atentos a sus oraciones, esa persona comenzó bien en su oración. Isaac y Rebeca. Rebeca también era estéril como lo fue la señora Sara, la esposa de Abraham, en quien Dios hizo un milagro. Y la Biblia dice que Isaac oró por su esposa Rebeca porque sabía que Dios lo miraba y Dios es un Dios que responde. Y la Biblia dice que Dios sanó a su esposa Rebeca y ella pudo tener hijos. Tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Qué les parece? Allí, en la convicción de la realidad de Dios, comienza la buena oración. La oración que agrada al corazón de Dios. Orar con clamor. Es otro aspecto. Jeremías 33:3. Clama a mí. Dice Dios, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o inaccesibles que tú no conoces. ¿Sabes tú que la palabra clamor es una palabra que se profiere con fuerza? Una persona que clama es una persona que eleva su voz delante de Dios. Es una voz con vigor, con esfuerzo. Es cuando una persona ora con vehemencia, se postra ahí sobre sus rodillas o camina en su pieza y le clama a Dios, Dios mío, por favor, respóndeme en esto. Eso es un clamor. Cuán importante la oración eficaz es el clamor. También tener la convicción que podemos ubicarnos en la brecha entre Dios y el sujeto por el cual clamamos. Eso lo dice Ezequiel 22:30, como yo aprendí de este texto bíblico. Dice que Dios buscó a alguien que se ponga en la brecha entre él, ahí en la mitad, y la tierra, para que Dios no castigue a la gente. Y no encontró a nadie. Entonces, cuando un hermano aquí está muy enfermo, algún hermano me pide algo, ¿sabe? Yo le respondo, me voy a poner en la brecha por ti. Y no lo digo de aquí para afuera, porque cuando un pastor dice que va a orar por alguien y no lo cumple después, es un mentiroso. Y me pongo en la brecha entre Dios y ese hermano o hermana. Aquí cuántos milagros han habido así. Y me pongo a orar, a clamar. Responde, Señor, obra, Señor, glorifícate, Señor. Tú tienes un plan para la persona, esclarécelo. Y me pongo en la brecha. Esa es una oración eficaz. También muy necesario es tener paciencia en la oración. Eso lo aprendí del Salmo 41. El Salmo dice, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y oyó mi clamor. El hombre ese parece que estaba pasando por una depresión, por una crisis terrible, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dicen los psicólogos que una persona depresiva cae como en un pozo sin fondo y no puede salir de ahí. Y parece que en el caso de este hombre, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, puso en mi boca un canto nuevo. Muchos lo han visto y glorifican a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Oh hermanos y hermanas, pacientemente, ¿cuánto tiempo oraría? Porque muchos empiezan a orar un día, 2 días, una semana. Dios ya no me oyó. Yo no soy así. Yo aprendí de la Biblia que debo ser paciente hasta que Dios me responda. Porque finalmente Dios está probando mi fe y Dios me responde. También descubrí en la Biblia que la oración eficaz tiene etapas de constancia. ¿Qué significa eso? Dice la Biblia, una escritura de Pablo, constantes en la oración. ¿Qué significa constancia en la oración? Jesucristo dijo, mira las etapas, aprende estas etapas. Jesús dijo 3 etapas en la constancia de la oración. Pedid y se os dará. La segunda, buscad y hallaréis. La tercera etapa, llamad y se os abrirá. Y Cristo remachó, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Están contentos por eso o no? Entonces yo entiendo lo que es mi oración constante. Pido. Si no hay respuesta,
busco hasta encontrar la perla, hasta encontrar la moneda, hasta encontrar la oveja. Busco. Y si cuando busco no lo encuentro, llamo a mi Dios. Señor, respóndeme. Toco la puerta del cielo, respóndeme, Dios. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y de repente viene una palabra. Ya Dios me respondió. Y esa palabra siempre se cumple. La importunidad también es muy importante en la oración eficaz. Ser cargante. Yo uso aquí una palabra común. Ser cargante. Porque todos entienden lo que significa la palabra ser cargante con algo. La mujer, la viuda y el juez injusto, Cristo lo enseñó. Cristo enseñó a que seamos cargantes, a que seamos importunos, a que insistamos, como esa mujer que pedía una y otra vez. Y finalmente el juez injusto dijo en la parábola: esta mujer, si me sigue pidiendo, me va a agotar la paciencia. Quizás, ¿qué voy a hacer? Mejor le hago justicia. Y entonces el Señor enseñó: no hará Dios justicia a aquellos que claman a Él día y noche. De cierto que pronto les hará justicia. Y entonces aprendí otra cosa más, que Dios valora el tiempo que pasamos en oración. Porque aquí Jesús enseñó: no hará justicia Dios a aquellos que claman a Él día y noche. Jesús pasaba día y noche orando. En una ocasión Jesús reprochó a sus discípulos porque ellos no pudieron estar 1 hora orando, apoyándolo a Él cuando estaba en el huerto de Getsemaní, pronto a ser crucificado. Ni tan solo 1 hora han podido orar ustedes, que están cargados de sueño. Oh, hermano y hermana, el tiempo de la oración también es importante. Porque algunos enseñan: no, con que tú ores 5 minutos, pero bien orado basta eso. Sí, Dios recibe esa oración de 5 minutos, la oración de 1 minuto. El canto de gracias que hacemos cuando comemos, Dios lo recibe. Pero ¿sabes tú que la oración eficaz, cuando el hermano o hermana aprende a pasar tiempo? Yo voy a separar tiempo para mi Dios. Tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta situación, pero me voy a entregar a orar, y empieza a clamar. Estoy seguro que en algún momento vas a tener respuesta. ¿Sabes tú? Porque la oración eficaz produce una acción celestial. Cuando tú oras eficazmente, comienza un movimiento en el cielo. Ahí tú tienes el caso del profeta Daniel. Él oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde, dice la Biblia. Y eran los momentos de recreo que tenía, porque él era el principal administrador, gerente del imperio babilónico. Daniel, en ese cargo más alto lo puso el rey Nabucodonosor. Y después, más tarde, él seguía con la misma norma, 3 veces al día. Y en el gobierno del que tomó después el reinado Darío, él seguía con eso. Entonces unos malvados hombres, envidiosos, porque Daniel era tan considerado por el emperador Darío, un ardid, una trampa, como decimos coloquialmente, le azorrillaron el piso. Pura envidia, porque Daniel era un hombre temeroso de Dios, un hombre santo. Y prepararon una estrategia delante del emperador Darío, para que finalmente Darío lo lanza al foso de los leones que pasaban varios días sin comer. Entonces, cuando tiraban a una persona ahí, que era un juicio del imperio medo-persa, en tanto iba cayendo, lo agarraban varios leones, lo hacían pedazos y se lo comían de inmediato con desespero. Y le hicieron una trampa al profeta Daniel. Y el rey Darío, o el emperador Darío, que quería mucho a Daniel, cayó en la trampa, porque lo quería mucho, lo estimaba mucho. Pero como eran autoridades, consejeros del rey, sabios del rey, tuvo que escucharlo, porque él había sellado el decreto con su anillo real. Y en Persia, cuando el emperador sellaba un decreto con su anillo, era irrevocable. Pobre emperador Darío. Pero la Biblia dice que Daniel siguió orando 3 veces al día.
y abría las ventanas de su casa que apuntaban hacia Jerusalén, la amada Sión, la ciudad del rey David, la ciudad de Dios, y oraba 3 veces al día. No paró, aunque la trampa pasaba por ahí, por la oración que hacía Daniel. Y llegaron los envidiosos y acusaron a Daniel. Y el emperador cayó. Tuvo que lanzarlo al foso de los leones. Al otro día de madrugada fue el rey, abrió la tapa del foso y con una voz lastimera habló hacia abajo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones, porque lo amaba mucho. Y de abajo se escuchó la voz del profeta: sí, oh rey, Dios envió a su ángel que tapó la boca de los leones y estoy sano y salvo. Y fue sacado de ahí. Y los malvados hombres que lo habían acosado fueron lanzados con su familia. Antes de que lleguen al foso, en la parte del suelo, ya los leones se los habían devorado a todos y habían quebrado sus huesos. ¿Sabes, hermana, hermano? Cuando tú oras con eficacia, no te quejas tanto, no vives amargado, no llegas a la oración con una amargura, como que Dios te ve obligado a responderte, sino que tú vas con pasión, con entrega, sabiendo que Dios te escucha, tú mueves el cielo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se acuerdan cuando Pedro subió a la azotea a orar? Estaba orando, y Dios comenzó a moverse con Cornelio. Y Cornelio envió 3 hombres, un ángel fue a visitar a Cornelio, todo un movimiento del Espíritu ahí, porque la oración produce un movimiento en el Espíritu Santo, en los ángeles, en Dios, y un ángel fue a conversar con Cornelio. Y así puedo mencionar muchos casos. Es tremenda la oración, hermanos. Estoy aquí, y lo digo con mucho amor por ustedes, les quiero mucho. Yo los amo mucho. Me alegré porque mi hermana Eliana regresó también de su viaje. Yo la extrañé a ella. Y todos ustedes están aquí. Me alegro de ver a Ivonne. Me alegro de verla a usted que está ahí, no sé su nombre. Que Dios le bendiga. Estoy contento por verla. Por ti, de lente ahí, que todavía no me sé tu nombre, que has venido más de una vez ya. Te bendigo, hijita. Nelly, me has alegrado el corazón. Paola, tú sabes, todos ustedes, miren lo que les voy a decir. 50 años estoy cumpliendo ahora. ¿Sabe por qué? Porque a mí me decían cuando era muchacho y líder nacional de los jóvenes en Tía y Ministerio, y yo me molestaba. No, yo nunca quiero ser un predicador, menos un pastor, tantos problemas que se echa encima, que tiene que tratar con personas con diferentes caracteres. Nunca, y me molestaba, me impacientaba y me iba para allá cuando algunos me decían. Pero hice una campaña sin ser un predicador, sin haber predicado nunca. Y abría la Biblia y predicaba como me salía nomás. Se convirtieron en un par de días 72 personas. Y yo dije, Señor, parece que lo que me dicen es cierto. Pero quiero definirlo. Y me encerré a orar y ayunar 6 días, sin comer día y noche, solo. Y el 6º día, el sábado, al terminar mi ayuno, me quedé orando hasta las 2 de la mañana. Después me acosté pensando que me iba a dormir fácilmente. No dormí nada. A las 4:27 de la madrugada sentí que alguien iba a entrar por la puerta de mi cuarto. Yo era solterito, jovencito en ese tiempo, 20 y tanto nomás. Yo dije, ¿qué será esto que siento que va a entrar? Y vino un poder, aleluya, que comenzó a subir por mi pecho, llegó a mis quijadas, adormeció mi lengua como si me hubiesen puesto una anestesia. Y vino un chorro en un idioma, en otras palabras que nunca entendía. Hablé otros idiomas y Dios me mostró una visión, y en la visión me habló audible y me dijo, tú eres mi siervo 3 veces. Y me dijo después, cárgate sin puesta, como se lo dijo a Pablo, ay de ti si no predicas el Evangelio. Y yo he aprendido algo, que la persona que tiene un llamamiento de Dios es fiel. Dios le da firmeza.
Dios lo libra de caer y de males, y Dios me ha librado hasta el día de hoy. Gloria a su nombre. Aleluya. Un día estaba orando 4 horas. En la mañana me levanté a las 5, oraba, no podía parar, y entonces entendí lo que dijo el profeta Zacarías: les daré espíritu de oración. Eso era un espíritu de oración porque no podía parar a las 9, recién paré 4 horas. ¿Qué pasa? No sabía lo que pasaba. Pero oré con tanta fuerza. Misa como cerca de las 11 de la mañana, fue a visitar a una persona conocida. Me dijo a la Cindy, la chiquita: mira tú a la Cindy, que le gustaba salir a la plazoleta y jugar ahí. Cuídala tú, era chiquita. Y yo la miraba a la Cindy ahí desde el sillón, la miraba, y ahí andaba saltando y jugueteando. Y me quedé dormido por 10 minutos. Porque me había levantado muy temprano, me quedé dormido. Y en ese lapso de 10 minutos entró una mujer con la figura de una centroamericana, morena, con su cabello crespito. Qué lindo se veía. Entró por la cocina de mi casa y me trajo un paquetito así y me lo fue a entregar. Y desperté. Yo nunca me he hecho un invitado en ninguna parte. Le he enseñado a los evangelistas que nunca se hagan los invitados. Nunca yo me hago el invitado. A mí me viven invitando, ahora no me estaban invitando y tuve que decirle que va a ser muy difícil. Hace poco me llegó una invitación para predicar a una multitud de gente con las autoridades, intendente y todo. Y le dije: deme una semana para pensar. Y a la semana le respondí que no, mejor, porque estoy muy atento a lo que estamos haciendo aquí y por eso no me gusta salir. Y sabe usted que ella me entregó el paquetito y dije: algo me va a llegar, una invitación. Al ratito vino un amigo a la casa, que era del sur, vino a visitarme. Hola, ¿cómo están? Nos abrazamos, empezamos a conversar y le conté: ¿sabes tú? Esto tuve y me va a llegar una invitación de algún lugar, no sé qué será, pero tuve esta relación con Dios después de 4 horas de oración que no pude parar. Estábamos a lo mejor conversando cuando un vehículo se para fuera de la casa, un furgón DHL, correspondencia internacional urgente. Ahí viene, le dije. Y claro, salí. ¿Usted es Rubén Hot? Sí. Mire, llegó este sobre con una correspondencia urgente. La abrí delante de mi amigo, ahí mi familia. Me estaban invitando de Panamá, el ministerio más grande del mundo del siglo XX, Billy Graham. Ellos siempre me estimaban y me invitaban. Rubén, te invitamos con hotel pagado, con todo tu viaje en avión, todo. A algunos días de la semana, tanto para que venga a estar con nosotros en un congreso especial que tendremos. ¡Aleluya! Yo podía seguir contando más cosas. Solamente decirte, hermana y hermano, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que me gusta de Santiago aquí, que escribió estas palabras, fue lo siguiente: Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Tú eres un hombre con pasiones, tú eres una mujer con pasiones. Tú nunca revelas cosas a otros porque tienes tus luchas internas, tus situaciones emocionales, tus tentaciones, tus cuestiones de la carne, tus luchas. Tú eres un hijo, una hija de Dios a pesar de tus luchas. Elías también era un hijo de Dios a pesar de sus luchas. Elías en algún momento se deprimió y dejó de creer en Dios cuando una mujer lo empezó a perseguir, la cruel, hechicera, bruja, esposa del rey Acab. Terrible. Se escondió en una cueva, se quería morir. Era un hombre sujeto a pasiones al igual que las nuestras, escribió el hermano de Jesús en la carne, Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Pero no, dice, y Dios le oyó. Descendió fuego del cielo, descendió agua del cielo, después de 3 años y medio de sequía. Oró y Dios le respondió. Se escondió en la cueva y Dios le habló. Hermanas y hermanos, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo quiero tener un corazón misericordioso. Todos somos débiles. Por eso los abrazo a todos.
Todos tenemos luchas y como dice la Biblia, por la gracia de Dios somos lo que somos. Punto, nada más. Pero ¿cuántos van a ir al cielo? Todos vamos a ir al cielo, porque contamos con la justicia de Dios que nos abraza y Dios nos ve a través de la justicia de su Hijo. Y la oración eficaz del justo, del justificado, por la gracia de Dios, puede mucho. Con tus luchas, con tus pruebas, con tus tentaciones, con todo, igualmente órale a Dios, porque el diablo te va a decir, mira cómo tú le vas a orar a Dios, cómo te va a escuchar si tú eres imperfecta, tú eres imperfecto, aquella, mira cómo tú eres débil, no le hagas caso a la voz del diablo, ore, clame, siga clamando, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, hermanos. ¿Están seguros, hermanos? Pónganse de pie. Oremos al Señor. Cerremos nuestros ojos. Oh Dios eterno, cuán importante es orar. Cuán importante es clamar a ti. Y lo hemos hecho, Señor. Y lo estamos haciendo, Dios mío. Y yo bendigo a mis hermanos y hermanas. Los aliento a ellos. Y les digo que ellos tienen que tener un concepto claro de la fe, de la oración. Y creo que mis hermanos y hermanas con esta palabra se van a poner a orar. Y si han orado, van a seguir con más fuerza, con más fervor orando, porque la palabra es clara. Ellos son justificados porque recibieron a Cristo en sus vidas. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Puede ser, estoy pensando que hay alguna persona a lo mejor, no, los que ya están convertidos, los que son bautizados, no lo hagan. Pero si hubiera aquí una persona que todavía no ha dado el paso de recibir a Cristo en su vida para ser salvo. ¿Puede ser que haya alguna persona aquí? Yo no conozco. Si hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo ahora, levante la mano conmigo. Y voy a orar por usted. Levante su mano. Muy bien, muy bien. Todos los demás ya hemos sido salvos. Oramos y te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Quiero orar también por los enfermos, como cada domingo, cada culto lo hago. Cada vez que me toca predicar lo hago. Y hay personas que han llegado a este lugar con problemáticas distintas, con enfermedades, situaciones difíciles, pero oro por ellos para que tú les bendigas. En el nombre de Jesucristo, sean sanados los enfermos. Respondas por misericordia a la oración de aquella que clama por alguna aflicción que está padeciendo. Responde y glorifícate, mi Dios. Obra con tu poder, obra con tu espíritu. El domingo pasado hiciste sentir tu presencia, Espíritu Santo, en la vida de mi hermano Fernando. Haz sentir la vida tuya, Espíritu Santo, en cada persona que está aquí. Y glorifica tu nombre, Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Manifiéstate cada uno de nosotros y glorifica tu nombre. Te alabo, Señor. Te bendigo, mi Dios. Y creo que tú lo estás haciendo y tú te estás glorificando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento un ratito.